Muy buenas, queridos amigos del canal literario ARG. Vamos a hacer una lectura de El Anillo de Giges, no específicamente el texto de Platón, que ya lo leímos en el canal hace pocos días atrás, pueden ir a ver ese video, sino eh, un, un curso de ética, un libro sobre ética escrito por Huidobro, García Huidobro. A por ello. En la República de Platón se cuenta la historia de Giges, un pastor que encuentra un anillo. Al poco tiempo descubre que al moverlo de determinada manera se torna invisible, de modo que sus compañeros hablan de él como si no estuviera presente. No tarda en advertir el poder que le otorga esa capacidad de volverse invisible. Se introduce en la corte, seduce a la reina, mata al rey y termina por transformarse en tirano. Esta historia no está recogida por casualidad. Si Giges es un modelo envidiable, la ética está de más, o es únicamente un pretexto para mantener a raya a los fuertes. En el fondo solo se necesitaría una buena cantidad de leyes y policías, además la confianza en que nadie encuentre un anillo semejante. En cambio, si la actuación de Giges no es razonable, si tenemos buenos argumentos para no usar el anillo de esa forma, aunque lo encontremos, entonces hay lugar para la ética y podremos pensar en tal caso que hombres como Giges pueden hacer muchas cosas menos la más importante, lograr que su vida tenga algo de sentido. Es probable que todo lo fundamental que había que decir acerca de la ética se haya escrito ya hace muchos siglos en la Ética Nicómaco. Allí explica Aristóteles que sus lecciones tienen por destinatarios a personas razonables, es decir, a la gente que procura comportarse bien. Pero este tipo de hombres son precisamente los que no necesitan acudir a las clases de ética. Son otros los individuos que deberían asistir, aquellos que suelen encontrarse en lugares de mala muerte, y no en un curso de filosofía de la moral. Con todo, Aristóteles dictó estas lecciones y lo hizo ante un público de ciudadanos virtuosos. Al hacerlo, no mostró que su interés no era tanto evitar que la gente se comportara mal, sino más bien producir una reflexión acerca de la excelencia humana, cosa que sí interesa a ese público de buenas personas. Aunque como señalé en la ética, ya se ha descrito lo más importante, los profesores siempre creemos que puede ser de utilidad para los alumnos contar con una introducción a estos temas. Quienes hayan intentado escribir una, se habrán dado cuenta de que probablemente eso no sea verdad. En todo caso, lo que me movió a escribir estas páginas es que había algunos libros introductorios muy buenos, como el de Lorda, pero que por diversas razones no tocaban algunas materias importantes. El lector advertirá que si aquí se tocan esos temas es en la misma medida en que se dejan otros en silencio. No todos tenemos las mismas ideas acerca de qué es importante y es bueno que así sea. De lo contrario, no necesitaríamos del diálogo. Existen muchas éticas. En las páginas que siguen se muestra una de ellas. En sentido amplio podríamos decir que es aquella representada por la tradición central de Occidente. Prefiero no darle ningún nombre determinado, aunque el título Tradición Central no sea muy atractivo en estos tiempos y varios lectores del manuscrito hayan sugerido cambiarlo. En todo caso, este es un libro escrito por lo que C.S. Lewis llama an old western man, es decir, por un hombre que piensa que la herencia ética de Occidente es importante y no resulta sensato despedirse de ella, menos cuando ni siquiera se la conoce. Como sucede con muchos que la dan por superada. Si nuestros contemporáneos leyeran a Chesterton, aparte de gozar con una pluma ingeniosa, podrían descubrir que el ideal democrático de nuestros tiempos no excluye, sino que exige tomarse muy en serio la tradición que no es más que la democracia proyectada en el tiempo. Aceptar la tradición tanto es como conceder derecho de voto a la más oscura de las clases sociales, la de nuestros antepasados. No es más que la democracia de la muerte.
La tradición se rehúsa a someterse a la pequeña y arrogante oligarquía de aquellos que, solo por casualidad, andan todavía por la tierra. Todos los demócratas niegan que el hombre quede excluido de los derechos humanos generales por los accidentes de nacimiento, y bien la tradición niega que el hombre quede excluido de semejantes derechos por el accidente de la muerte. Nos enseña la democracia a no desdeñar la opinión de un hombre honrado, así sea nuestro caballerizo. Y la democracia también debe exigirnos que no desdeñemos la opinión de un hombre honrado cuando ese hombre sea nuestro padre. Me es de todo punto imposible separar estas dos ideas, democracia y tradición. Me parece evidente que son una sola y misma idea. No siempre resulta fácil decir qué pertenece y quién no a esa tradición, pero todos estamos de acuerdo en que Aristóteles, Cicerón, Tomás de Aquino están en el tronco de ella, mientras que Hume, Marx y Freud pretenden romper con esa herencia intelectual. Hay casos más difíciles de definir, sin embargo tengo la impresión de que Kant, por ejemplo, mantiene sus tesis fundamentales, no obstante recurrir a fundamentaciones más diferentes de las que hasta entonces había utilizado la filosofía clásica. En todo caso, esto daría por un análisis que es ajeno a este texto, aunque aquí solo se muestra un modo de entender la ética. Hay en muchos casos implícita una discusión con otras posturas, que aunque no se mencionen, el objetivo que se persigue es poner de relieve ciertos problemas. Más que dar una información acerca de autores, corrientes filosóficas, en efecto, si se tiene presente los problemas que mueven al filosofar, la filosofía misma se entenderá como una sucesión de refutaciones. Y no es así. Espero haber aprendido al menos eso de mis maestros. La filosofía se parece mucho más a una conversación sobre ciertos grandes temas en donde las diferencias normalmente se refieren a matices. Lo que ocurre es que en la filosofía los matices son muy importantes, a veces todo. El plan del libro es muy sencillo, se ocupa de lo que a mi juicio son los temas fundamentales de la ética, el fin del hombre, las virtudes, la ley, la conciencia y otros. Aunque no siempre se diga, lo hace de la mano de algunas grandes obras y se refiere constantemente a ciertas creaciones artísticas, particularmente literarias. No es solo un movimiento pedagógico el que me llevó a elegir este estilo de presentar los argumentos, sino que responde a ciertas convicciones filosóficas que no es del todo el caso de desarrollar aquí. En buena medida, este libro pretende ser una respuesta al relativismo. Pienso que al menos desde Platón toda la ética occidental tiene ese mismo carácter. Pero no se agota ahí. También es el esfuerzo por mostrar un ideal de excelencia humana, que permita entender que el hombre es un ser esencialmente moral y que la moral, lejos de coartar al hombre, es condición de su plenitud. En ese sentido, este libro no solo tiene enfrente a los relativistas, sino también a otro género de personas, los que sueñan con un mundo en el que la noción de deber esté ausente, donde no exista nada que limite el propio querer. Pienso que esta situación no solo es utópica, sino que también indeseable. Si por un accidente los hombres perdieran la conciencia de alguno de los 10 mandamientos, y por tanto pudieran transgredirlos de buena fe, su existencia no sería mejor, más bien sería bastante desgraciada. Chesterton dice algo parecido. El tono de la sentencia de esta, bueno, eso lo salteamos porque no quedó, no quedó bien. A ver qué. Hay que agregar, sin embargo, que esa condición no es caprichosa. Aunque no todos lo sepan, las prohibiciones morales son una salvaguardia de los aspectos básicos del desarrollo humano. Pensar que viviríamos mejor sin esto o aquel mandamiento implica que no se conoce suficientemente lo que es el hombre y lo que le hace bien. Por eso un autor ha caracterizado la moral simplemente como el arte de vivir. De ordinario, las señales de la ruta solo incomodan a quien no tiene interés en llegar vivo a su destino. Pero aunque las prohibiciones tengan un sentido y sean importantes para tutelar el bien humano, ellas apenas constituyen una pequeña parte de la ética. Un papel mucho más destacado lo ocupan, por ejemplo, las virtudes, es decir, las diversas manifestaciones de la excelencia humana. El lector echará en falta algunos temas, como el análisis detallado del acto humano o de la libertad, que son muy importantes pues constituyen el fundamento de la ética, pero que a mi juicio
es mejor tratar de modo sistemático en un libro de antropología filosófica. Esta decisión naturalmente muy discutible, tanto como la contraria. Entre la antropología filosófica y la ética hay estrechas relaciones. De una parte, si sabemos cómo el hombre es, sabremos cómo debe comportarse y cuáles son las maneras adecuadas de tratarlo. Pero el hombre no lo conocemos como se accede a un objeto inerte, que está simplemente situado frente a nosotros. El ser del hombre se muestra en la acción. Por eso, desde otra perspectiva, la ética también se halla antes que la antropología y ayuda a su constitución. El hombre es un ser activo. Este libro está dirigido en primer lugar a los alumnos universitarios y a otras personas que deseen acercarse a los temas fundamentales de la ética. Sin embargo, aunque no se señalen autores y discusiones especializadas, también quiere ser una conversación con los estudiosos de la filosofía práctica. Probablemente no sea una buena costumbre conversar con dos personas al mismo tiempo, pero a veces no hay más remedio que hacerlo. Diversas personas leyeron los primeros manuscritos de este trabajo, hicieron valiosas correcciones y proporcionaron buenas ideas para el mismo. Especialmente quiero agradecer a Jorge Scala, Sebastián Soto, Manfred Stevenson, Hugo Herrera, Gonzalo Celsi y Fernando Otero. Bueno, acá hace todos sus agradecimientos. Como siempre quiero señalar mi deuda intelectual con Alejandro Vigo. Es probable que, mejor dicho, seguro que muchas ideas que aquí se conocen hayan sido de largas conversaciones con él. En todo caso, no pierdo la esperanza de que alguna vez se anime a escribir su propio libro de ética. También estoy en deuda con Nicolás de Prado, Carlos Uno Mazzini, Jorge Martínez Herrera, bueno, y sigue nombrando gente. Por último, agradezco a Fundación Gabriel y Mario Mulski por el apoyo Fundación y por haber gozado del tiempo y la tranquilidad que me permitieron concebir y escribir una parte de este libro durante una estancia en Münster. Santiago, 26 de junio de 2005. Bueno, eh, quería leer ese prólogo, me pareció muy interesante compartirlo con ustedes y que vayan a buscar este libro, El Anillo de Giges, del autor que ya les nombré. Hasta pronto.